Para probar un sorbo del agua de baño sabor fresa del señor demonio, un gatito callejero espía al señor demonio bañándose desde el techo, pero resbala y cae accidentalmente en la tina. Creyendo que se iba a ahogar, de repente sus pequeñas garras tocan una columna. Nian Nian, sin pensarlo, se aferra a ella. Pero el señor demonio cambia drásticamente de expresión. Nian Nian aún no sabe que está abrazando, cuando de repente una mano enorme se sumerge en el agua y lo agarra del cuello. Para entonces, la cara de Xiaobin ya no se podía describir como aterradora. Quería matar directamente a este gatito tan atrevido, pero para su sorpresa, el pequeño felino le resultaba familiar. Pero esa persona había muerto hace cientos de años. Sin embargo, Xiaobin no se equivocaba, lo que ahora habita dentro del gatito es nada menos que el anterior señor demonio, Bai Xiaonian, un gran señor demonio renacido en el cuerpo de un pequeño gatito. Al no soportar que el puesto actual de señor demonio fuera usurpado por otro, planeaba atacar por sorpresa para dar un golpe mortal. Pero no esperaba que ocurriera lo del principio. En ese momento, Xiaobin ya no tenía ganas de bañarse, agarró al gatito mojado y lo arrojó. Nian Nian no imaginaba que Xiaobin sería tan despiadado. La caída casi le rompe todas las entrañas. Acto seguido, Xiaobin, sin prestarle atención al pequeño, con su cuerpo perfecto, se viste con elegancia y rapidez. Nian Nian, agonizante en el suelo, maulla débilmente una vez. Este tipo es tan coqueto, todo el día pensando en seducir a quién sabe quién. En ese momento, la voz asustada de una sirvienta se escucha desde afuera. Su señoría, un gato blanco entró en su morada. No sé si haya molestado a su señoría. Al oír esto, Xiaobin clava su mirada penetrante en el gatito en el suelo, luego dice con voz fría, entra y sácalo de aquí. Al escuchar el tono frío del señor demonio, Tao Gon se tiembla de pies a cabeza. Seguro que su señoría me castigará. Su señoría, yo me encargaré bien de este estúpido gatito. Xiaobin mira al pequeño y alza una ceja. ¿Y qué piensas hacer? Primero pelarlo, después despellejarlo. Y luego dárselo a los perros callejeros. Tao 11, olvidando quién está delante, habla sin pensar. Xiaobin no responde de inmediato. Camina lentamente hacia el salón principal, con el cabello suelto y las piernas largas. Sus pies descalzos y blancos pisando el suelo, medio ocultos bajo la túnica roja, aunque ha visto a su señoría cientos de años. Tao 11 se queda atónita por su belleza. Ese método no es suficiente. Los dedos de Xiaobin se curvan y golpetean la mesa de té. Emite golpes sordos que inquietan el corazón. Tao 11 reacciona y baja la mirada. Entonces, ¿qué planea su señoría? Xiaobin sonríe con picardía, sus ojos entrecerrados. Además de pelarlo y despellejarlo, cada día le cortaremos un trozo de carne para que sufra sin morir. Tao 11, aterrada, traga saliva y asiente rápidamente. Nian Nian, que está en manos de otra sirvienta, abre su boquita y lanza maullidos de protesta. Mientras maulla, insulta a Xiaobin, pero solo emite sonidos de gato que nadie entiende. Pero al mirar dentro de los ojos negros y furiosos del gatito, siente un escalofrío en el corazón. Una familiaridad impactante lo invade. ¿Cómo pueden esos ojos parecerse tanto a alguien? Se acerca lentamente al gatito. Nian Nian, al ver que Xiaobin se acerca, no muestra ni un poco de miedo. Al contrario, se levanta ferozmente de las manos de la sirvienta y, cuando Xiaobin está cerca, de repente se lanza contra la cara de Xiaobin. Ingrato, desalmado. Nian Nian le da un zarpazo en la bella cara de Xiaobin, mientras lo insiste sin parar. Todas las sirvientas alrededor se quedan boquiabiertas, sin atreverse a respirar. Toda la sala está impregnada de una tensión máxima. La cara de Xiaobin se vuelve negra como el fondo de una olla. Estira la mano, agarra al gatito por el cuello y lo baja de su cara, con los ojos entrecerrados y sombríos, y luego suelta una risa fría. Bien, no solo los ojos, también el carácter. Este gato es interesante. Xuan Jin respiró hondo y volvió a lanzar el gato a Tao 11. Lávalo bien y tráelo a mi habitación. Lo castigaré personalmente. Tao 11 y las demás sirvientas se quedaron atónitas. Levantaron la vista con sorpresa hacia Xuan Jin, pensando por un momento que habían oído mal. Era la primera vez que veían al señor demonio cambiar una orden. Pero para ellos, este gatito en manos de Xuan Jin solo terminaría peor. Todos suspiraron con lástima para sus adentros. Y obedecieron llevándose al gatito. Cuando Tao 11 trajo una palangana de agua para bañarlo, Nian Nian se erizó por completo al ver el agua. Pataleó con sus patitas tratando de escapar, pero Tao 11 lo sujetó fuerte y dijo, no te muevas, estás muy sucio. El Señor Supremo odia la suciedad. Si no quieres terminar peor, lávate bien rápido. Bai Xiaonian no le importaba en absoluto lo que pensara Xuan Jin. Le tenía pánico al agua, y después de renacer en este cuerpo de gato, menos aún quería tocarla. Moja el pelaje y se sentía muy incómodo.
El cuerpo del gatito forcejeaba como un pez resbaladizo. Tao 11, descuidada por un momento. Nian Nian se le escapó de las manos. Cuando Tao 11 levantó la cabeza para buscarlo, ya no vio al gatito por ninguna parte. Mientras tanto, Bai Xiaonian ya había corrido hacia la habitación de Chong Jin. Hace 200 años, ese también era su palacio. Bai Xiaonian conocía ese lugar como la palma de su mano. La bolita blanca original se había revolcado afuera para cubrirse de barro, convirtiéndose en una sucia bolita de lodo. Solo entonces, satisfecho, se dirigió a la habitación de Chong Jin. A Chong Jin le gustaba tanto la limpieza, pues él no se la iba a poner fácil, tanto antes como ahora. Nian Nian siempre tenía que llevarle la contraria a Chong Jin para sentirse a gusto. Nian Nian se escabulló sigilosamente a la habitación. En ese momento, Chong Jin apoyaba la cabeza en una mano. Vestido de rojo, medio recostado en el diván. Su rostro, frío y majestuoso, tenía los ojos cerrados. No había sirvientas en la habitación. Nian Nian entró a la habitación y, contoneándose, se acercó a Chong Jin cubierto de barro. Caminaba con la cabeza en alto, muy orgulloso, dejando un rastro de huellas embarradas detrás. La bolita de lodo quería saltar sobre él, pero después de haber estado cansado todo el día, y sin haber comido en mucho tiempo, estaba agotado. Esta vez no logró saltar, y cayó de espaldas al suelo, rodando un par de veces. Nian Nian sintió vergüenza, su cara se calentó. Frustrado, arañó el suelo. No se rindió. Retrocedió unos pasos y, con sus patitas cortas, cargó de nuevo. Pero esta vez, cuando estaba en el aire a punto de lograr el salto, una mano grande apareció de repente. Agarró a Nian Nian por el cuello. El corazón de Nian Nian dio un vuelco. Pataleó para liberarse. Pero fue en vano. Chong Jin, con el ceño fruncido, levantó al gatito y lo puso frente a él. Al verlo cubierto de barro, una oleada de ira lo invadió. ¿Qué es lo que quieres, gato malo?, dijo Chong Jin, y lo arrojó con asco sobre la alfombra. Miró el barro en su mano y frunció el ceño. Aunque Nian Nian había sido lanzado otra vez, ver a Chong Jin molesto lo hacía feliz. Los ojos redondos y brillantes de Nian Nian relucían con alegría. Chong Jin levantó la mirada y se encontró con los ojos de Nian Nian, que contenían una sonrisa. Se quedó un momento en blanco, pero luego sonrió. ¿Todavía te atreves a burlarte de mí? Nian Nian se quedó atónito al oír las palabras de Chong Jin. Sorprendido, pensó, ¿acaso Chong Jin puede darse cuenta de que me estoy riendo en secreto? Pero él ya era un gato. Chong Jin observó con asombro la expresión atónita del gatito. Entrecerró los ojos y murmuró, ¿acaso eres realmente una bestia espiritual común? Una bestia espiritual tan pequeña normalmente ni siquiera ha visto la esencia espiritual. ¿Cómo podría hacer cosas tan extrañas como este gatito? Chong Jin miró los ojos giratorios del gatito. Exclamó de repente, que venga alguien, agua. Cuando Tao 11 entró con las sirvientas para atenderlo, vio de inmediato al gatito tirado en el suelo cubierto de barro. Casi se desmayó de la impresión. Miró asustada al gatito y luego a Chong Jin. Con voz temblorosa dijo, Su Alteza, fue culpa de esta sirvienta por no hacer bien su trabajo. Chong Jin la miró con frialdad y dijo, ve a recibir tu castigo más tarde. Tao 11, temblando de miedo, se inclinó. Sí. La sirvienta colocó la palangana en el soporte y tomó una toalla para acercarse a servirle a Chong Jin para lavarse las manos. Chong Jin hizo un gesto con la mano para que se retiraran. Luego dio unos pasos hasta donde estaba el gatito en el suelo y lo levantó. Nian Nian se sacudió con descontento. Gatito, veo que le tienes mucho miedo al agua, dijo Chong Jin con una leve sonrisa en los labios, mostrando una expresión de media sonrisa. El corazón de Nian Nian dio un vuelco. Conocía muy bien esa expresión de Chong Jin. Cuando esta persona pone esa cara, es porque va a hacer alguna travesura. Y así fue, enseguida Chong Jin arrojó a Nian Nian dentro de la palangana. ¡Miau! Nian Nian soltó un grito de pánico mientras pataleaba asustado en el agua. Por un momento, las salpicaduras volaron por todas partes. Maldito Chong Jin, cuando Nian Nian algún día pueda tomar forma humana y recupere el trono de señor demonio, seguro que arrojará a Chong Jin al mar para vengarse, pensaba Nian Nian mientras maldecía. Y movía sus 4 patitas sin control, forcejeando hasta llegar al borde de la palangana, agarrándose para no volver a caer al agua. Para entonces Nian Nian estaba empapado, y sacudió instintivamente su pelaje con fuerza para secarse. Al levantar la cabeza para mirar a Chong Jin, Nian Nian se quedó atónito. El antes impecable señor demonio tenía ahora el rostro cubierto de gotas de agua y el pecho empapado. Nian Nian asomó su cabecita peluda desde la palangana, mirando a Chong Jin con sus grandes ojos inocentes y despreocupados. A Chong Jin le saltaron las venas en la frente. Con una mirada asesina en los ojos, Nian Nian se regodeaba en su interior, sacudió el cuerpo para intentar sacudirse el agua, ojalá también sobre Chong Jin.
Pero esta vez Xiaobin fue más rápido y sujetó a Nian Nian, y lo volvió a sumergir en el agua. Nian Nian abrió mucho los ojos, incrédulo mirando a Xiaobin. Este hombre es demasiado. Al instante siguiente, Nian Nian dio un mordisco feroz y agarró el dedo de Xiaobin. La sonrisa que acababa de aparecer en los labios de Xiaobin se congeló y se cubrió de escarcha. Sus profundos ojos oscuros se ensombrecieron. Miró fijamente al gatito que tenía su dedo en la boca, sin moverse. Los presentes ni siquiera se atrevían a respirar, observando con terror la escena. Un gatito tan pequeño, cuyos dientes aún no han crecido completamente. Aunque mordiera con toda su fuerza, Xiaobin solo sentía un cosquilleo, pero Xiaobin siempre había detestado que cualquier ser vivo se acercara a él. Y este gato era demasiado atrevido. Xiaobin sacó el dedo de la boca del gatito y miró la saliva pegajosa en su dedo, con una oleada de intención asesina en sus ojos. Al ver esto, Tao 11, que estaba a un lado, palideció. Atrevido, dijo mientras extendía su mano afilada para acabar con el gato en el acto. Quizás así podría ganarse el favor de su Alteza y reducir su castigo. Pero en cuanto Tao 11 extendió la mano, Chuan Jin agitó la mano y una ráfaga de viento cargada de energía espiritual derribó a Tao 11 al instante. Tao 11 yacía en el suelo incrédula. Chuan Jin ni siquiera miró a Tao 11. El asesinato en sus ojos solo brilló un instante, y luego apareció una sonrisa de diversión. Gatito, ¿sabes quién soy? Chuan Jin miró al gatito con sorna. Nian Nian levantó la cabeza y soltó un maullido confuso. No era más que su perdedor. Si no fuera porque él estaba muerto, ¿cómo podría este puesto de señor demonio haberle tocado a Chuan Jin? Chuan Jin soltó una risita breve y fría. Bien, ¿qué te parece si te pongo un nombre? Al oírlo, Nian Nian sacudió la cabeza con todas sus fuerzas. No quería que Chuan Jin le pusiera nombre. Ella era la legítima señora demonio. No lo necesitaba. Pero Chuan Jin ignoró la resistencia del gatito, pellizcó su suave oreja y acarició lentamente. ¿Qué sea pastelito de año? ¿Qué te parece? Nian Nian levantó una pata y abofeteó la mano de Chuan Jin. Su pelaje se erizó y gruñó mostrando los dientes. No quería un nombre tan feo. No reflejaba en absoluto su imponencia. Chuan Jin no le dio importancia a los sentimientos de Nian Nian. Tras ponerle el nombre, se marchó a grandes zancadas del salón. Nian Nian se limpió el barro del cuerpo. La criada la levantó y la secó con energía espiritual. Luego, la criada encontró una jaula y encerró a Nian Nian. Nian Nian maulló en protesta, pero estaba demasiado débil y sin fuerzas. Solo podía ver cómo la puerta de la jaula se cerraba con llave. Después de que Chuan Jin se fuera, nadie más entró en la sala. Nian Nian, débil y mareada, yacía en la jaula con la respiración entrecortada. Cuando Chuan Jin regresó, ya era de noche. Detrás de él venía un hombre vestido de negro. Chuan Jin se sentó lentamente en el sillón, y el hombre de negro, con la cabeza inclinada y las manos juntas, dijo: Su Excelencia, las grandes sectas han organizado el torneo en sí y lo invitan a usted a asistir. El torneo en sí es un torneo de artes marciales para los jóvenes discípulos de las grandes sectas. En este mundo, el fuerte es el que manda. Si uno logra un buen puesto en el torneo en sí, su estatus aumentará en muchos niveles, y con ello llegarán todo tipo de excelentes recursos de cultivo, así como la competencia y el favor de varias facciones. Tanto la anterior señora demonio, Nian Nian, como el actual Chuan Jin, fueron los primeros lugares del torneo en sí. Chuan Jin levantó una ceja y soltó un leve "oh", luego dijo: entonces, por supuesto que iré. Entre los participantes de la secta longevidad está Liu Jun Xianjun. Chuan Jin sonrió satisfecho. Entonces sin duda debo ir a ver a ese viejo amigo. Cuando mencionaron a Liu Jun Xianjun, Nian Nian, en la jaula del rincón, de repente levantó las orejas. Su cola caída también se movió ligeramente. Liu Jun Xianjun era el único amigo de Nian Nian entre las llamadas sectas ortodoxas, y también el hombre que ella había admirado durante mucho tiempo. Pero Liu Jun Xianjun era una persona de corazón puro dedicado al cultivo, sin sentimientos. Después de varios rechazos, Nian Nian abandonó sus ideas hacia él. Sin embargo, al fin y al cabo era su único amigo. Al oír el nombre de Liu Jun, Nian Nian aún sintió un poco de emoción. ¿Por qué a Nian Nian le gustaba Liu Jun Xianjun? Lo primero era que Liu Jun Xianjun era guapo. En todo el mundo de la cultivación, en cuanto a apariencia, Liu Jun Xianjun ocupaba el primer lugar. Claro, exceptuando a ese monstruo de Chuan Jin. Además, Liu Jun Xianjun era atento y gentil. No como Chuan Jin, que solo se oponía a ella. Mientras Nian Nian se distraía, el hombre de negro ya había salido del salón. Chuan Jin tomó un poco de té, y al rato se levantó para irse también. En el rincón, a Nian Nian, con el estómago vacío, le flaqueaban las piernas. Se aferró a la jaula y llamó a Chuan Jin lastimeramente. Miau, miau, miau.
Chon Jin fingió sorpresa y se giró hacia la jaula de Nian Nian. ¿Tú cómo llegaste aquí? La voz de Chon Jin siempre es fría y monótona, pero Nian Nian aún así notó un dejo de regocijo en ella. Sin embargo, en ese momento Nian Nian estaba demasiado hambriento. Contuvo su mal genio, juntó sus dos patitas delanteras e hizo una reverencia hacia Chon Jin. Luego maulló suavemente con su voz de gato, tierna y melosa, pero por más que Nian Nian suplicó, Chon Jin no entendió lo que decía. Además, Chon Jin había ayunado durante cientos de años, casi había olvidado lo que era comer, así que en ese momento no recordó que el gatito necesitaba alimento. En ese instante, Chon Jin sintió que el gatito que antes era tan travieso de repente se volvía tan suplicante, lo que le pareció especialmente divertido. Nian Nian, al ver que Chon Jin no entendía su intención, dio una vuelta dentro de la jaula. El señor gato, conteniendo su mal genio, sacó una pata y arañó el candado de la jaula. Chon Jin alzó una ceja, adivinando que Nian Nian quería salir, y el gatito asintió rápidamente con su cabecita. Luego juntó las patas como en señal de súplica. Chon Jin sonrió, juntó un poco de energía en sus dedos y la disparó hacia el candado. El candado se abrió con un chasquido. Nian Nian rodeó los pies de Chon Jin, maullando suavemente con un tono salamero. Chon Jin rió con desdén. Ahora sí estás dócil, ¿eh? Nian Nian estiró ansiosamente sus patitas y arañó el borde de la túnica de Chon Jin. Chon Jin bajó la mirada hacia el gatito. Chon Jin empezó a impacientarse, dio 2 pasos atrás y, mirando al gatito desde arriba, dijo con tono frío. Yo no tengo tiempo para jugar contigo, ¿sabes? Al oír eso, Nian Nian se quedó sin palabras. No puede ser. Nunca antes había visto que la cabeza de este tal Chon Jin fuera tan inútil. El señor gato se enfureció. Sacó las uñas de repente, mirando a Chon Jin con ojos feroces. Chon Jin arqueó una ceja con indiferencia. Decidió no hacerle caso al molesto gatito y, girándose, se dispuso a irse, pero no había dado 2 pasos. Cuando de repente sintió un peso detrás. Chon Jin se volvió y vio que Nian Nian estaba colgado directamente de su túnica, con sus 2 patitas enganchadas a la tela, casi rompiéndole la ropa. Al ver eso, a Chon Jin le dio un vuelco el corazón. Tú, gato estúpido, ¿qué es lo que quieres? Nian Nian, colgado de Chon Jin, levantó su cabecita peluda. Sus ojillos negros y brillantes giraban sin cesar, con una mirada lastimera y a la vez ansiosa hacia Chon Jin. Pero Chon Jin simplemente no podía adivinar qué quería el gatito. Dio un par de vueltas sin poder deshacerse del gato. Chon Jin respiró hondo y, finalmente, con impaciencia, estiró la mano para descolgar a Nian Nian. Lo sostuvo en el aire, lo sacudió un poco, y luego, entrecerrando los ojos, lo arrojó al suelo. Ya te lo dije, si quieres vivir, no me molestes. Nian Nian cayó al suelo sin piedad. Del dolor, soltó una serie de maullidos lastimeros. Nian Nian tenía mucha hambre, forcejeó un par de veces para levantarse. Pero sintió su cuerpo sin fuerzas, así que se quedó tirado en el suelo haciéndose el muerto. Chon Jin lo miró un rato y luego dio media vuelta para irse. Justo cuando iba a cruzar el umbral, escuchó un maullido extremadamente débil desde atrás, que sonaba realmente lastimero. Chon Jin se detuvo un momento y, al final, llamó a unas sirvientas con un gesto para que fueran a buscar a Lin Ji y le revisaran el gatito. Por la noche, la sala principal estaba brillantemente iluminada. Chon Jin, sentado en el lecho, observaba sin expresión cómo Lin Ji examinaba al gatito. Lin Ji, sudando bajo la mirada del venerable señor, suspiró aliviada cuando terminó la revisión. Su Majestad, el gatito no tiene nada grave, solo que no ha comido en mucho tiempo, necesita alimentarse de inmediato. Si seguimos demorando, su vida corre peligro. El ceja de Chon Jin se frunció. Alguien mostró un destello de sorpresa, luego agitó la mano con ligereza y dijo, puedes retirarte. Lin Ji sudó ligeramente, se secó el sudor de la frente y se disponía a irse, pero de repente recordó algo y se volvió para dar instrucciones. Ah, señor, este gatito es muy pequeño. Ahora necesita reposo y algo fácil de digerir. Por ejemplo, leche, sopa de pescado. Después de que Lin Ji se fue, Chon Jin se quedó pensativo. Su mirada cayó sobre la alfombra, donde Nian Nian yacía agonizante. Al darse cuenta de que el gatito estaba así de hambriento, Chon Jin asoció esto con los movimientos que Nian Nian le había hecho antes. Así que era él quien había sido ciego, incapaz de ver que el gatito estaba sufriendo. Pero como era el señor demonio, nunca admitiría su ceguera. Pronto trajeron la sopa de pescado, pero los cocineros, con las bandejas en la mano, se detuvieron frente a la mesa. Mirando al pequeño gato en el suelo, dudaron un momento, poner el plato en el suelo para que coma el gato, o en la mesa. Mientras los cocineros dudaban, Nian Nian estiró sus garras y se aferró a la pantorrilla de Chon Jin, moviendo su pequeño trasero y agitando su colita.
Súbeme a la mesa a comer rápido. Nian Nian estaba desesperado. Si no estuviera en su etapa infantil, y no pudiera hablar y fuera tan pequeño, ya habría saltado él mismo a comer. Chon Jing se quedó pasmado. Después de dudar un momento, finalmente se inclinó, extendió la mano y levantó al gatito. Los cocineros a un lado parecían haber visto algo aterrador. Todos abrieron los ojos desorbitados. Chon Jing les lanzó una mirada y dijo con voz fría: «Pongan la comida en la mesa». Los cocineros reaccionaron y asintieron apresuradamente, luego colocaron varios platos de pescado sobre la mesa. Al irse, un grupo de cocineros aún estaba aturdido. El honorable señor demonio, que siempre está en lo alto, había permitido que un gato subiera a la mesa a comer. Mientras tanto, Nian Nian, ansioso, quería salir de los brazos de Chon Jing para ir a comer. Su pequeño estómago ya se había hundido, si no comía pronto, se echaría a perder. Pero Chon Jing, en ese momento, aún no lo soltaba. Nian Nian, hoy te has portado mal conmigo y aún así quieres mi comida. ¿No deberías mostrar algo de gratitud? Nian Nian fingió no entender, inclinando su pequeña cabeza peluda, con sus grandes ojos llenos de desconcierto. Chon Jing torció la boca, levantó un dedo y golpeó suavemente la cabeza del gatito. Este gato realmente sabe fingir. Chon Jing no lo soltaba por nada. Nian Nian estaba desesperado, sin saber qué hacer. El aroma de la comida en la mesa penetraba en su sensible nariz, haciendo que Nian Nian babeara. Desesperado, Nian Nian de repente abrazó los hermosos y largos dedos de Chon Jing. Sacó su pequeña lengua rosada y comenzó a lamer uno por uno los dedos de Chon Jing. Chon Jing se estremeció, sus pupilas se contrajeron. Este gato. Nian Nian estaba lamiendo justo el dedo que había mordido antes. Parecía que el gato se estaba disculpando, pero lo que Chon Jing quería era que el gato le dijera por qué entendía el comportamiento humano. Chon Jing no se acercaba a ninguna criatura. Conteniéndose, con el ceño fruncido, sacó el dedo de la boca de Nian Nian, tomó un pañuelo y limpió meticulosamente la saliva húmeda de su dedo. Luego, con voz fría, ordenó: «Gato tonto, de ahora en adelante no toques a este señor con tu boca, o te arrojaré al jardín de las bestias para que te coman los tigres». Nian Nian maulló infelizmente, como si aceptara. A quien le interesa tocarlo con la boca, pensó Nian Nian con desdén en su interior. Chon Jing, finalmente, se dignó a poner a Nian Nian sobre la mesa. Él, emocionado, se lanzó hacia un gran plato de pescado frente a él, pero como fue demasiado impulsivo, no pudo frenar y enterró la cabeza en la comida. Chon Jing, a un lado, observaba la escena con la comisura de los labios torcida. Aguantó una y otra vez y finalmente no pudo evitar enseñar al pequeño gatito a comer que estaba hecho un desastre. Cuando Nian Nian terminó de comer, Chon Jing lo encerró otra vez en la jaula, pero esta vez no le puso candado, así que aún podía moverse libremente. Nian Nian, naturalmente, no podía quedarse en la jaula. Al ver que Chon Jing se iba, salió arrastrándose. Había comido demasiado. Todo su cuerpo se había redondeado, gordito y rollizo, caminaba tambaleándose. Nian Nian, después de todo, había sido el anterior señor demonio. Acostumbrado a vivir en el lujo, ¿cómo iba a soportar una jaula? Así que Nian Nian, tambaleándose, se dirigió a la habitación interior, donde Chon Jing se había ido a bañar. Bajo la cálida luz amarilla, a través del biombo, aún se podía vislumbrar la figura perfecta del hombre. No sé cuántas veces al día se baña este tipo. Nian Nian bostezó, no le interesaba en absoluto el baño de Chon Jing, se fue directo a la cama. Así que cuando Chon Jing salió del baño y levantó la manta, vio escondido en la cama a un gatito hecho un ovillo. El gatito roncaba suavemente, su cuerpo rollizo se movía con la respiración. Parecía terriblemente lindo. Chon Jing lo miró un rato, pero frunció el ceño, estiró la mano y agarró al gatito. Sin dudarlo, lo arrojó de la cama. La cama sagrada del Señor Supremo, ¿cómo puede dormir en ella un gato sucio como tú? Nian Nian se despertó por la caída. Gimiendo, se quedó en el suelo y maulló 2 veces con descontento. Luego, como si le molestara el ruido, se cubrió la cabeza con sus 2 patitas cortas, formando una bola blanca y redonda. Y se durmió directamente en el suelo. Chon Jing apretó los labios, molesto, aplicando la filosofía de ojos que no ven, corazón que no siente. Subió a la cama y no volvió a prestarle atención al gato. A la mañana siguiente, cuando Chon Jing despertó, sintió una cosa peluda sobre su cara, que le dificultaba la respiración. De un manotazo, arrancó la bola de pelo de su cara y la arrojó a un lado. Se incorporó y miró con ojos fríos al gatito que había sido tirado al suelo y se levantaba gimiendo, con ira en la voz. «Gato estúpido». Tras maldecir, llamó a alguien para que arrojara a Nian Nian fuera de la habitación, y solo cuando el viento frío lo golpeó, Nian Nian despertó por completo. Su cuerpo era demasiado débil, había gastado mucha energía el día anterior, y una noche no le bastaba para dormir.
Pero ahora el estómago de Nian Nian volvía a tener hambre. Miró hacia el salón principal y suspiró frustrado. Esta gente vuelve a olvidar que tengo que comer. Los cultivadores, al alcanzar cierto nivel, dejan de necesitar alimento. En este palacio demoníaco, todos tienen una cultivación muy alta, casi nadie come a horas regulares. Y mucho menos recuerdan que necesitan alimentar al gatito. Así que a Nian Nian le resultaba difícil conseguir comida, pero decidió valerse por sí mismo. Quería ir a la cocina a probar suerte. Antes de renacer, aunque también ayunaba, aún amaba comer todo tipo de manjares. La cocina del palacio demoníaco solía tener siempre comida preparada, no sabía cómo estaría ahora. Cuando Nian Nian se coló en la cocina, descubrió que no había mucha gente. Las hornillas estaban frías y vacías, parecía algo triste. Nian Nian frunció el hocico. En su corazón, volvió a maldecir a Chong Jing por no saber disfrutar. Mi hermosa cocina, la ha dejado hecha un desierto. Solo había unas pocas personas en la cocina, sentadas juntas charlando. Nian Nian aguzó las orejas para escuchar, y resultó que hablaban de él. Oí que ayer llegó un gato nuevo al palacio, y enfureció mucho al Señor Supremo. ¿Y ese gato no debería haber sido matado por el Señor Supremo? Iba a matarlo, pero el Señor Supremo no sé por qué cambió de opinión y lo dejó vivir, y hasta pidió que la cocina le prepare comida para gatos. Nuestra cocina ya de por sí no tiene mucho uso, y ahora tenemos que cocinar para un gato. Bah, este gato solo consiguió alegrar al Señor Supremo por un momento. Esta mañana, cuando se le pasó la novedad, ¿no lo echó el Señor Supremo? Oye, mira, ese en la hornilla parece ser ese gato. De repente, alguien descubrió a Nian Nian, y todas las miradas se volvieron hacia él. Apuntó a la bola blanca que lamía sus garras en la estufa escuchando chismes. Nian Nian, un poco incómodo, bajó sus pequeñas garras, pero se recuperó rápido y alzó la cabeza con orgullo. Su cola se movía de un lado a otro sin ritmo, como un auténtico amo felino. En la pequeña cocina, todos se sintieron algo molestos. Porque su cocina apenas servía. En el palacio demoníaco los consideraban los más bajos e inútiles. Ahora un gato se le subía por encima. El malestar y el rencor estallaron de golpe. Un cocinero de unos 30 o 40 años se levantó de su banquillo. En la estufa fría, un destello de desdén cruzó el rostro del gatito blanco del tamaño de una palma. Una bestia espiritual sin ni una pizca de poder. El honorable debe haberla abandonado, ¿cierto? Gatito, viniste a nuestra cocina. ¿Porque tienes hambre, verdad? Preguntó el cocinero alzando una ceja. Nian Nian soltó un maullido suave y lamió sus patitas rosadas. Al verlo así, el cocinero supuso que tenía hambre, así que se dio la vuelta y trajo una tira de pescado seco. Los demás cocineros lo miraron descontentos y confundidos. El cocinero les guiñó un ojo para tranquilizarlos. Le ofreció el pescado al gatito, y Nian Nian abrió la boca y lo sujetó. Luego, moviendo la colita, escapó por la ventana. Al saltar, se cayó y rodó 2 veces en el suelo, todo avergonzado. Por suerte nadie lo vio. Entonces Nian Nian se levantó, se sacudió el polvo y se fue caminando con fingida indiferencia. Para entonces Nian Nian estaba muerto de hambre. Llevó el pescado seco al salón principal y comenzó a devorarlo con ansia. Cuando Chong Jing regresó al salón, de repente recordó que no había visto al travieso gato en toda la mañana. Sintió curiosidad. De pronto, notó una bola peluda acurrucada junto a la puerta, que temblaba ligeramente. Chong Jing se detuvo en seco y luego se dirigió hacia el gatito en la esquina. Cuando Chong Jing llegó frente a él, Nian Nian seguía hecho un ovillo sin reaccionar. Ayer el gato estaba lleno de vida, incluso lo había desafiado. ¿Cómo era que hoy parecía medio muerto? Chong Jing frunció el ceño, levantó un pie y empujó suavemente el trasero del gatito, pero Nian Nian seguía sin responder. El rostro de Chong Jing se ensombreció, levantó al gatito. Cuando la mirada de Nian Nian se encontró con la de Chong Jing, sus grandes ojos redondos se llenaron de lágrimas, con un dejo de tristeza. Nian Nian maulló débilmente. Su cuerpo temblaba sin parar. Chong Jing frunció el ceño, y su aura se volvió gélida al instante. Estaba realmente furiosa. Frunció el ceño, su aire se tornó helado. Levantó la mirada hacia la sirvienta que lo atendía, Fu Beini. ¿Quién cuida al gato? Tao 11, que sostenía al gato, y los demás sirvientes, al ver la furia del señor demonio, cayeron de rodillas aterrorizados. Tao 11 dijo con voz temblorosa, Su Alteza, por ahora nadie cuida al pequeño Nian. Nosotras no sabemos qué le pasa. Chong Jing observó con semblante sombrío al gatito moribundo en manos de Tao 11. En el salón reinó un silencio absoluto, tan tenso que se podía oír caer un alfiler. De repente, Nian Nian se levantó y emitió un maullido suave y débil. Luego, paso a paso, se arrastró hacia Chong Jing, cuyo rostro estaba sombrío. Extendió sus patitas cortas, se aferró a la ropa de Chong Jing y, con dificultad,
comenzó a trepar por su cuerpo. Al ver esto, todos contuvieron la respiración. Después de todo, el señor demonio seguía furioso, y el gato no sabía leer el ambiente. Incluso se atrevía a trepar sobre él. Tao 11 estiró la mano para atrapar al gatito. Pero otra mano grande, larga y hermosa se adelantó y recogió a Nian Nian, del tamaño de una palma. Chong Jing, sin hacer caso, se sentó en una silla con el gatito en brazos y luego dijo con voz grave, «Ve a buscar a Lin Yi». Tao 11 asintió lentamente, se secó las manos sudorosas y se apresuró a buscar a Lin Yi. Mientras tanto, Chong Jing miró al pobre Nian Nian acurrucado en su regazo. Por un momento no pudo soltarlo, así que se quedó sosteniéndolo. Las patitas rosadas de Nian Nian seguían aferradas a la ropa de Chong Jing. La cabecita peluda se frota contra la ropa de Chong Jing, emitiendo quejidos incómodos. Cualquiera que lo viera sentiría que su corazón se derrite como barro. Los sirvientes entonces sintieron que entendían la rareza del señor demonio. Siempre había odiado que cualquier ser se le acercara, pero sí se encontraba con algo tan adorable. Era posible que el señor demonio no pudiera resistirse. Sin embargo, justo cuando todos suspiraban aliviados de que el gatito se hubiera salvado, Nian Nian, en brazos de Chong Jing, de repente vomitó un montón de cosas. Y así, vomitó directamente sobre la ropa del señor demonio. El ambiente en la sala cayó al instante al punto de congelación. Todos se encogieron de miedo, temblando de tensión. El señor demonio, además, irradiaba una aura violenta y aterradora. Algo como alas ocultas parpadeaban, claramente a punto de no poder contener su impulso asesino. Y Nian Nian, en brazos de Chong Jing, también pareció sentir el peligro. Después de vomitar, incluso rascó un par de veces con sus patas, como si estuviera enterrando sus propias heces. Quería esconder lo que había vomitado, pero estaba sobre la ropa del señor demonio, no en la tierra. Después de rascar fingidamente un par de veces, Nian Nian se arrastró lentamente hacia el borde. Chong Jing estaba sentado justo al lado de la mesa, así que Nian Nian trepó por su brazo y se metió debajo de la mesa. Se acurrucó en una bolita pequeña detrás, intentando esconderse. La mirada de Chong Jing hacia Nian Nian era como si estuviera viendo a un objeto muerto. Ya había acumulado una poderosa energía espiritual en su mano. Si daba un solo golpe, el gatito quedaría hecho pedazos. Nian Nian sabía que Chong Jing era extremadamente limpio, pero realmente no lo había hecho a propósito. Sabía muy bien que esta vez había violado la mayor prohibición de Chong Jing. Con su nivel de cultivo actual, no podría soportar la furia de Chong Jing. Nian Nian se rascó la cabeza pensando, y de repente tuvo una idea brillante. Justo cuando Chong Jing extendió la mano para castigarlo, Nian Nian levantó su patita y la puso sobre la de él, sacando apenas las uñas y presionando suavemente la palma de Chong Jing. Al mismo tiempo, miró a Chong Jing con sus grandes ojos negros llenos de inocencia y súplica. Chong Jing sintió el cosquilleo en su palma, y sus profundos ojos de fénix se encontraron con los redondos ojos de Nian Nian. Su respiración se detuvo de repente. Su cuerpo se quedó rígido, sus pupilas casi se contrajeron a un punto. Tras un momento, Chong Jing cerró los ojos y retiró la mano. Respiró hondo, apretó los dientes y ordenó en voz baja. Agua caliente. Baño. Los sirvientes vieron que el señor demonio había dejado ir así al gatito. Y por un momento se quedaron atónitos. Atontados, fueron a preparar el baño del señor demonio. Nunca imaginaron que un gato pesara tanto en el corazón del señor demonio. Incluso después de eso, el señor demonio no le hizo daño. No pudieron evitar recordar los días anteriores. Cuando un sirviente ensució accidentalmente una prenda del señor demonio, y éste le rompió una pierna en el acto. La escena fue extremadamente sangrienta. Nian Nian también estaba jadeando por haber sobrevivido. Ese truco de frotar la palma de Chong Jing lo había usado antes de renacer para ganarse su favor. Él y Chong Jing no se llevaban bien, se molestaban todo el día. A veces, cuando enfadaba a Chong Jing y necesitaba su ayuda, Nian Nian tenía que humillarse para complacer a ese señor. Sin darse cuenta, Nian Nian había adquirido la costumbre de frotar la palma de Chong Jing. Si frotaba su palma, él no se enfadaría. Cuando Lin Ji entró apresuradamente siguiendo a Tao 11. Chong Jing acababa de terminar su baño y salía del cuarto interior con otra ropa. Sin embargo, su expresión seguía siendo extremadamente sombría. Con el ceño fruncido, se sentó en su asiento, sosteniendo una delicada taza de té en la mano. Bebió tranquilamente sin mirar a Nian Nian. Lin Ji, de cabello blanco, se adelantó y se inclinó rápidamente para preguntar, «Señor, ¿qué parte de su cuerpo le duele?» Chong Jing reprimió la ira en su corazón y bebió un sorbo de té. Luego dijo fríamente, «Revisa a ese gato sucio». Lin Ji se quedó atónita, casi creyendo haber oído mal. Miró instintivamente alrededor de la habitación y vio a un gatito blanco como la nieve acurrucado en el suelo, y supo que el señor demonio se refería a ese gato. Momentos después, Lin Ji terminó de examinarlo, dejó al gatito,
se giró y respondió con un saludo: «Señor. Este gatito ha comido algo con veneno, pero el veneno no es fuerte, seguramente era un veneno para insectos y ratas. Con unas pastillas desintoxicantes y un poco de reposo, se recuperará por completo». Chongjin asintió, levantó la mirada y echó un vistazo a Nian Nian sobre la mesa. Gruñó en voz baja: «Que le den una recompensa». Lin Ji se quedó atónita otra vez, pensando que había oído mal. Normalmente, el señor demonio ni siquiera la recompensaba a ella. Y hoy, por curar a un gato común y corriente, ¿se había ganado el favor del señor? Lin Ji fue escoltado fuera del palacio demoníaco sin entender nada. A partir de ese momento, todos en el infierno demoníaco supieron que el Señor Supremo tenía un gato bastante mimado. Mientras tanto, dentro de la habitación, Chongjin miró el frasco de antídoto que 01 había dejado sobre la mesa. Luego observó al pequeño gato deprimido encorvado sobre la mesa y comenzó a tamborilear los dedos sobre ella. Su expresión era fría e inescrutable. Sin la orden de Chongjin, Tao 11 no se atrevía a darle la medicina al gatito. Solo podía esperar ansiosamente a un lado. Nian Nian ya sentía un dolor abdominal que hacía temblar su cuerpo de vez en cuando. Levantó la vista hacia el hombre frío y despiadado. Luego, sus grandes ojos redondos, de manera lastimera, exprimieron unas lágrimas cristalinas. Chongjin vio que el gato, que normalmente era todo un soberano, estaba llorando. Levantó una ceja y soltó una risita burlona. Solo entonces, con magnanimidad, levantó la mano y ordenó a Tao 11 que le diera el antídoto al gato. Tao 11, al recibir la orden, sintió un gran alivio en su corazón. Se apresuró a verter el antídoto del recipiente imperial y lo llevó a la boca de Nian Nian. Pero Nian Nian solo asomó su cabecita, lo olió y luego retiró el cuerpo, como si no quisiera comerlo. Chongjin entrecerró los ojos con desagrado. Su voz grave y fría sonó ligeramente gélida: «Gato estúpido, modera tu temperamento. Si te envenenan, no podrás culpar a nadie más». Nian Nian pensó que el olor de la medicina era demasiado desagradable. Él nunca comía cosas malas. Pero al oír lo que dijo Chongjin, comenzó a dudar. Nian Nian, que había renacido, no quería morir así. Aún no había descubierto quién quería envenenarlo. Así que Nian Nian levantó la cabeza nuevamente hacia Tao 11. El olor amargo de la medicina llenaba sus fosas nasales. El olfato de un gatito es muy sensible. Lo que olía ahora era decenas de veces más fuerte que lo que otros olían. Nian Nian sacó la lengua y casi vomita por el olor. Tao 11, al ver al gatito tan incómodo, no sabía qué hacer. Finalmente, solo pudo dirigir su mirada suplicante hacia el hombre de belleza imponente que estaba medio recostado. Chongjin vio la dificultad de Tao 11 y luego miró al bollo de pelo blanco. No tuvo más remedio que levantarse y decir con voz fría: «Inútil», aunque era un insulto. Chongjin extendió la mano y, sin dudarlo, tomó a Nian Nian de la mesa y lo sostuvo en sus brazos. Nian Nian, incómodo, instintivamente se frotó contra el pecho de Chongjin. Al pensarlo bien, desde que renació, Nian Nian solo había tenido a Chongjin a su lado. En los momentos de debilidad, era natural que se volviera más dependiente de alguien familiar. Chongjin bajó la mirada hacia el gatito. Sus profundos ojos negros eran impenetrables. Pronto apartó la mirada y, con la otra mano, tomó el antídoto de la mano de Tao 11 y lo acercó a la boca de Nian Nian. Con ese olor tan fuerte, Nian Nian naturalmente no quería comerlo. Pero Chongjin era aún más obstinado que el gatito. Con fuerza, le abrió la boca a Nian Nian y le metió rápidamente la pastilla. Luego le sujetó el hocico con los dedos. Nian Nian, con lágrimas en los ojos por el amargor, gimió y protestó, pero al tener la boca apretada, no podía emitir sonido. Tampoco podía escupir la medicina tan desagradable. Cuando por fin logró tragar una pastilla, Chongjin le dio otra. Después de comer, Nian Nian se quedó dormido, acurrucado en los brazos de Chongjin, roncando suavemente. Chongjin quiso soltar al gatito, pero en cuanto se movió, el pequeño extendió sus garras y agarró firmemente su ropa. Chongjin, sin más opción, tuvo que mantener su rostro frío y seguir sosteniendo al bollo blanco. Chongjin se recostó perezosamente mientras sostenía al gato en brazos y de repente preguntó a la sirvienta: ¿Fue Xiao Nian a la cocina a buscar comida hoy? Tao 11 respondió con respeto: «Sí, su excelencia». Chongjin dijo fríamente: «Investígalo». Tao 11 asintió y se retiró. Poco después, Nian Nian se despertó, bostezó y abrió los ojos. Se encontró con que junto a su cabeza había unos mechones de cabello negro azabache. Nian Nian no pudo resistir la tentación, estiró sus garras y comenzó a jugar con aquellos cabellos, rodando y dando vueltas por un buen rato. Dejó los mechones hechos un desastre y solo entonces los soltó con desgana. Se frotó los ojos con sus patitas y el bollo blanco y peludo se levantó. Al alzar la cabeza, vio un rostro hermoso ampliado frente a él.
Los hermosos ojos de fénix de aquel rostro estaban ligeramente entrecerrados. El hombre que normalmente parecía frío y distante tenía, en ese momento, una expresión inusualmente suave. Nian Nian miró por un rato hasta que se dio cuenta de que estaba acurrucado sobre el pecho de Chong Bing. No había comido en todo el día, y lo que había comido antes lo vomitó. Ahora su estómago rugía de hambre. Se levantó tambaleándose para buscar comida, pero antes de dar 2 pasos, una mano grande lo agarró del cuello. Al volverse, vio que Chong Bing se había despertado sin que se diera cuenta. Se sentó, con su larga cabellera cayendo como una cortina, y los pelitos enredados sobre su pecho se veían especialmente graciosos. Chong Bing levantó al gato en el aire y, con sus ojos alargados y entrecerrados que parecían reír sin hacerlo, miró fijamente a Nian Nian. Nian Nian pataleó, sintiéndose culpable por haberle desordenado el cabello. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Chong Bing, arqueando una ceja. Nian Nian extendió sus pequeñas patas para palmear su barriga hundida por el hambre, mirando a Chong Bing con ojos llorosos. Chong Bing entendió. ¿Hambre? Nian Nian asintió frenéticamente. Chong Bing soltó una risa al verlo. Entonces si entiendes lo que digo, ¿verdad? Nian Nian, demasiado flojo para ocultarse frente a Chong Bing, se dejó observar por Chong Bing, que lo examinaba con curiosidad, pero de repente, Chong Bing le dio la vuelta para mirarle la barriga suave, y lo acercó a sus ojos para inspeccionarlo con detalle. Entonces, Nian Nian escuchó a Chong Bing murmurar, ni siquiera sé si es macho o hembra. Nian Nian se quedó paralizado y luego se retorció. Se cubrió la entrepierna con las patas, pero eran demasiado cortas para taparla bien. Chong Bing le separó las patitas para mirar mejor. Es macho, dijo con media sonrisa. Para entonces, Nian Nian ya estaba rojo de vergüenza. Maulló furiosamente, insultando a Chong Bing, llamándole pervertido y sinvergüenza. Pero Chong Bing no entendía lo que decía el gato, aunque se diera cuenta de que lo estaba insultando. No le importó. Siguió molestando a Nian Nian un rato más, hasta que el gato se enfureció y le dio un zarpazo en el brazo. Chong Bing puso cara seria y dejó de molestar al gato enfadado. Luego ordenó que trajeran comida para el gatito. Se puso una bata al azar y salió con el gato en brazos para comer. Apenas salieron, Nian Nian olió el aroma a pescado. Asomó su cabeza peluda del abrazo de Chong Bing, maullando ansiosamente porque quería comer. Chong Bing sujetó la cabeza del gatito. ¿Qué prisa tienes? Luego, de repente, le preguntó a Tao 11, que estaba a su lado. ¿Ya lo averiguaste? Tao 11 asintió. Sí, fue el cocinero nuevo que llegó hace poco. Tao 11 dijo que todo fue porque el cocinero estaba celoso de que usted quisiera tanto al pequeño Nian Nian, así que le dio al pequeño las tiras de pescado envenenadas con raticida. Chong Bing negó con la cabeza y dijo con sarcasmo. Somos cultivadores demoníacos, no poseídos por demonios. Rómpanle las piernas y tírenlo al foso de la longevidad. Tao 11 asintió y se retiró. Mientras tanto, Nian Nian, que comía y aguzaba sus orejas de gato, escuchaba la conversación. Al terminar, no pudo evitar pensar, como era de esperarse de Chong Bing. Cada vez es más despiadado, ¿no? Pero ese cocinero se lo buscó por atreverse a meterse con él, Bai Xiaonian. Después de llenar la panza, Nian Nian se tiró al suelo, sin poder moverse. Chong Bing le lanzó una mirada de desprecio. Frunció el ceño y ordenó a la sirvienta, ve a preparar agua. A bañar a este gato sucio. Llegó. El honorable señor demoníaco bañará personalmente a Nian Nian. Pero Nian Nian no quería. Intentó escapar, pero su barriga estaba tan llena que apenas podía caminar. De repente cayó de espaldas. Chong Bing soltó una risita, lo levantó y lo metió en la palangana llena de agua tibia. Nian Nian pataleó sin control, aferrándose al brazo de Chong Bing, negándose a hundirse en el agua. Chong Bing sacudió la mano, pero no logró que el gatito se soltara. Frunció el ceño, con el rostro serio. Lávame a mí, o si no, gato sucio, hoy no te subes a mi cama. A Nian Nian no le importa. Tiene muchas maneras de trepar a la cama, no necesita bañarse para eso. Así que después de que Chong Jing habló, Nian Nian en cambio se deslizó por el brazo de Chong Jing y se encaramó. Y cuando saltó, con descaro frotó su trasero contra la cabeza del señor Mo Sun. Las expresiones de los sirvientes ya no se podían describir como miedo, se quedaron boquiabiertos. Mirando al hombre y al gato, hasta que alguien reaccionó primero y, asustado, se arrodilló de golpe. Luego los demás sirvientes también se arrodillaron uno tras otro. No importa cuán enojado esté el señor Mo Sun, arrodillarse nunca está mal. En ese momento, el rostro de Chong Jing estaba sombrío como una tormenta. De un tirón agarró la cola de Nian Nian. Lleno de furia, sin dudarlo, empujó a Nian Nian dentro del agua. Nian Nian pataleaba desesperadamente en el agua. Después de frotar y enjuagar a Nian Nian varias veces, por fin lo dejó limpio. Y el que quedó empapado de agua fue Chong Jing. El rostro de Chong Jing era de extrema molestia.
Temía que si miraba al gato un segundo más, no podría evitar matarlo. Así que sacó a Nian Nian, todo mojado y chorreando, y lo entregó a Tao 11, que estaba a un lado. Tao 11 rápidamente tomó una manta y envolvió con cuidado a Nian Nian, usando sus manos para secarlo. En ese momento, Nian Nian, que había sido obligado a bañarse, estaba muy molesto. Levantó la cabeza y la giró con altivez. Ignorando el rostro sombrío de Chong Jing, se fue por su cuenta. Chong Jing soltó una risa fría. Finalmente, apretando los labios y sacudiendo las mangas, se fue al estanque. Un día, Chong Jing estaba en el estudio manejando asuntos. Entonces escuchó que Tao 11 anunciaba: «Señor, la concubina Yi solicita audiencia». Chong Jing ni levantó la cabeza y respondió por costumbre: «No recibo visitas». El señor Mosun nunca permite que nadie lo moleste cuando revisa documentos. Pero Tao 11 no se retiró, sino que puso una cara de apuro y dijo: «Señor, la concubina Yi dice que es sobre el asunto de Nian Nian». Al oír que era sobre Nian Nian, Chong Jing se detuvo un momento, luego dejó la pluma y dijo con frialdad: «Que pase». Poco después, la concubina Yi entró al estudio con pasos menudos. «Su Alteza, usted debe hacer justicia para su concubina». Chong Jing frunció el ceño con fuerza, su rostro se ensombreció instantáneamente, extremadamente disgustado. «Si sigues llorando, lárgate». La concubina Yi se quedó atónita un momento, luego rápidamente sacó un pañuelo para secarse las lágrimas y sollozó. «Su concubina ha sido imprudente. Pero, señor, su concubina realmente está agraviada». Chong Jing frunció el ceño, con los ojos llenos de impaciencia. La concubina Yi tembló y no se atrevió a demorarse más, y dijo rápidamente: «Señor, ese gato en el palacio todos los días causa estragos en la cocina. Usted sabe que su concubina tiene poca cultivación y no puede restringirlo con hechizos. Pero ese gato cada día tira los platos de la cocina e incluso mete cosas sucias en ellos. Señor, usted debe hacer justicia para su concubina». La concubina Yi se postró, con una actitud lastimera y miserable. Pero la mirada de Chong Jing se posó en el papel de arroz sobre la mesa, donde había una huella de pata de gato hecha con tinta. Era obra de cierto gato travieso. «Ya lo sé, puedes retirarte». Chong Jing hizo un gesto con la mano, con una expresión indiferente. La concubina Yi todavía no estaba conforme. Levantó la cabeza para mirar a Chong Jing y dijo con voz temblorosa: «Señor». Chong Jing levantó la cabeza y miró fríamente a Ji Meiren. «No me hagas repetirlo». Sintió la leve oleada de asesinato que emanaba de Chong Jing. Ji Meiren apretó los dientes y se retiró de la alianza. Cuando la habitación quedó en silencio, Chong Jing se recostó contra el respaldo de su trono. Se frotó las sienes y suspiró lentamente. De repente, desde la ventana llegó un suave y delicado maullido. Chong Jing levantó la vista. Vio a un pequeño gatito blanco aferrado a la cortina, con unos ojos negros como azabache brillando y mirando fijamente hacia el interior. «Entra rodando». La voz de Chong Jing era fría y su rostro no se veía bien. Nian Nian movió sus patitas cortas y trepó con esfuerzo, logrando subir al alféizar, pero cayó rodando dentro de la habitación. La bolita blanca rodó varias veces hasta que la punta del zapato de Chong Jing la detuvo. Nian Nian se levantó torpemente, se lamió las patas fingiendo que no había pasado nada. Chong Jing soltó una risita. «Te dije que entraras rodando y así lo hiciste». Nian Nian se enfureció al oírlo. «Fue un accidente», le gritó a Chong Jing con una serie de maullidos, como si estuviera maldiciendo. Chong Jing no le hizo caso, la levantó y la puso en su mano. «¿De verdad estuviste causando problemas en la cocina y metiéndote en la comida de Ji Meiren?» Nian Nian levantó la cabeza con una mirada de confusión. «¿Quién es Ji Meiren?» Chong Jing vio su expresión desconcertada. Probablemente adivinó a qué se refería. «Ji Meiren es mi concubina», dijo Chong Jing con tono indiferente. Nian Nian se quedó atónita. Antes de morir, él nunca había traído a ninguna mujer a este palacio demoníaco. No esperaba que, en los pocos años que llevaba muerta, este Chong Jing ya tuviera un harén, llevando a una tras otra al palacio. Antes, Nian Nian pensaba que Chong Jing no era mujeriego. Pero resultó que se había equivocado. Nian Nian se sintió furiosa e indignada, deseando rasguñar esa cara tan apuesta de Chong Jing con una zarpada. Chong Jing no sabía qué le pasaba al gato, que de repente saltó y le lanzó un zarpazo a su hermoso rostro. Por suerte, reaccionó con rapidez. Y extendió la mano para atrapar al furioso menino. Al ver las uñas afiladas del gato, Chong Jing soltó un suspiro de alivio y luego se enfureció. «Gato estúpido, ¿quieres rebelarte?» El rostro de Chong Jing no mostraba expresión, pero la intención asesina en sus ojos comenzaba a agitarse. Nian Nian giró sus ojitos negros y brillantes. Tras un momento, al final tuvo miedo. Bajó la cola y las orejas, con una actitud lastimera pidiendo perdón. Chong Jing resopló con desdén. Tras un rato, habló. «¿Tú tienes algo que ver con el asunto de Ji Meiren?»
Nian se quedó obedientemente agachada en el suelo. Al oírlo, inclinó un poco la cabeza y luego negó con la cabeza. Nunca había visto a ninguna G-Maiden. Últimamente, solo iba a la cocina a robar pescado seco y se iba corriendo. ¿Cómo iba a tener tiempo para ensuciar la comida de los demás? Chonbin se encontró con los ojos inocentes y claros de Nian. El ceño ligeramente fruncido se relajó, y luego una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Nian vio que Chonbin no la iba a castigar. Así que rápidamente escapó por la ventana y luego fue a la cocina a robar más pescado seco. Esta vez, la cocina pequeña estaba inusualmente vacía. Nian se sintió complacida. Estiró la pata y fue abriendo la puerta del armario poco a poco, hasta que finalmente logró abrir una rendija. El interior del armario estaba oscuro. Aunque no se veía bien, Nian ya sabía exactamente dónde estaba el pescado seco. Así que, a tientas, metió la pata, justo cuando tocó un pescado seco y se preparaba para engancharlo con sus pequeñas garras. De repente escuchó un fuerte crujido desde el interior del armario. Inmediatamente después, sintió un dolor agudo e intenso en su pequeña pata. Nian se estremeció violentamente por el dolor, pero no podía liberarse porque su garra estaba atrapada por algo dentro. En ese momento, un grupo de personas vestidas como guardias irrumpió en la pequeña cocina. Llevaban redes para pescar y apuntaron amenazadoramente al gato en el suelo. G-Maiden, este gato es el que siempre roba comida. Nian, con el dolor, apenas oyó la voz de una mujer. Atrápenlo, será un favor para el pueblo. Su Alteza no nos culpará. Pero en ese momento, Nian, con una fuerza que no se sabía de dónde venía, mientras todos estaban distraídos, logró escapar rápidamente arrastrando la pesada trampa. Los demás se alarmaron y la alianza salió corriendo, pero al llegar a la puerta no vieron rastro del gatito, solo un charco de sangre. Siguieron el rastro de sangre hasta llegar a la entrada de un palacio desolado. Al levantar la vista y leer el nombre del palacio, en sus ojos se reflejó una mezcla de astucia y miedo, y sin ponerse de acuerdo, retrocedieron unos pasos. Esto es una zona prohibida, no podemos entrar. Uno de ellos dijo temblando. He oído que una vez alguien entró por accidente y fue despedazado por la poderosa formación que hay dentro. Después, el señor demonio advirtió, si alguien se atreve a pisar la zona prohibida, aunque no muera dentro, él mismo lo hará picadillo al salir. Más tarde, hubo un temerario que entró y logró salir con vida, pero el señor demonio lo cortó con su afilada espada. Su muerte fue terriblemente cruel. Señorita Yi no pudo atrapar al gatito. Su expresión se ensombreció. Tranquila, señorita Yi. Aunque ese gato no muera por el cepo, al entrar en la zona prohibida las formaciones lo destrozarán. ¿Y si el señor demonio se entera de esto? El gato no vivirá. La doncella de la señorita Yi soltó una risita. La señorita Yi sonrió de nuevo. Alzó la barbilla con soberbia, se dio la vuelta y dijo, bueno, todos pueden volverse. Mientras tanto, dentro del palacio, no era como ellos decían. Nian no encontró ningún obstáculo de la formación y entró sin problemas hasta el interior. El salón estaba lleno de toda clase de objetos, a simple vista, píldoras milagrosas, tesoros espirituales, y también algunos bocadillos. A Nian le resultaban muy familiares. Pero no tenía ánimos para inspeccionar el palacio. Buscó apresuradamente un rincón donde esconderse, quizás por instinto animal. Después de lastimarse solo quiere encontrar un lugar oculto para lamerse las heridas. La trampa para animales en su pata no podía quitársela. Al moverse un poco, los dientes afilados de la trampa se le clavaban más profundo en la carne. Nian temblaba de dolor. Sentía que la trampa le iba a partir la pata. Apenas tenía 2 meses de edad. Su cuerpo era muy frágil. Ya había perdido mucha sangre y le daba vueltas la cabeza. Nian sollozó, con una tristeza infinita en el corazón. A esa señorita Yi, me la apunto. Primero me calumnió delante de todos. Y ahora planea matarme. Yo antes fui un imponente señor demonio. No puedo permitir que esa señorita Yi acabe conmigo así. Así que aguantó el dolor, arrastró la trampa y escapó. Nian se enroscó con su cola, la sangre de su pata manchó su pelaje blanco. Instintivamente lamió el pelaje húmedo, pero solo obtuvo sangre en la boca, y hasta el pelo alrededor de sus labios se tiñó de rojo. Además, sintió el sabor metálico de la sangre. Nian sacó la lengua, y sus grandes ojos negros se cubrieron de lágrimas brillantes. Se sentía terriblemente lastimero. Se acostó y cerró los ojos, planeando descansar un rato. Ya no podía más. Cuando Nian perdió el conocimiento, en el centro del salón, un objeto divino, cubierto de polvo y rarísimo en el mundo, de repente emitió un destello de colores. Por otro lado, Chonbin regresó a su habitación, se recostó en el diván y leyó un rato, pero notó algo extraño. El gatito que ayer se acurrucaba a su lado ronroneando mientras se leía. Desde que se separaron en el estudio, no había vuelto a aparecer.
Xiaoming frunció el ceño. Sentía que el salón estaba demasiado silencioso, sin el bullicio de esa bola de pelo. Xiaonian entró en la zona prohibida y no ha salido en mucho tiempo. Me temo que ya. Taoxi no se atrevió a terminar la frase, porque la atmósfera en la habitación se volvió gélida al instante. La presión abrumadora que emanaba del señor demonio era aterradora. Taoxi no pudo controlarse y cayó de rodillas, con un dolor en el pecho y un sabor amargo en la garganta. Chuan-Jin dejó el libro que tenía en las manos, se levantó del asiento y se acercó rápidamente a Tao 11. Mirándola desde arriba, le preguntó, ¿por qué vienes a reportar solo ahora? Su voz no tenía absolutamente ningún sentimiento, era tan fría que provocaba escalofríos. Tao 11 solo se atrevió a responder en voz baja. Su excelencia, esta sirvienta también se enteró hace un momento. Chuan-Jin fijó la mirada sin pestañear en los ojos asustados y temblorosos de Tao 11, entrecerrando los suyos peligrosamente. Al segundo siguiente, levantó el pie y la derribó al suelo. Tao 11 escupió sangre y miró con asombro a aquel hombre imponente como un dios. El hombre destilaba una aura asesina, pero su rostro era extremadamente frío. Parecía no tener ningún sentimiento, sin importarle la vida o la muerte de nadie, aunque Tao 11 lo había servido durante cientos de años. Sin embargo, al oír algo sobre ese gato, a menudo se enfadaba. Solo en esos momentos este hombre parecía alguien con emociones. Tao 11 sintió una profunda amargura en su corazón. Su excelencia, la culpa es de estos últimos meses. El gato salió del dominio demoníaco, la voz de Chuan-Jin se cortó de repente. Y luego, sin piedad, soltó una frase que derrumbó a Tao 11, vete. Tao 11 había imaginado que sería castigada. Pero nunca pensó que Chuan-Jin la expulsaría. Ella no había hecho nada malo, todo fue culpa de la concubina Ji-Mei. Una sirvienta demoníaca fuera del dominio demoníaco vivirá peor que muerta. No pongas esa cara de inocente y lastimera conmigo. Lo que más detesto es a la gente falsa. Tú, junto con la concubina Ji-Mei, calumniaste al pequeño gato. ¿Crees que no me doy cuenta? El rostro de Chuan-Jin se ensombreció aún más, y luego añadió. Si no fuera porque has estado a mi servicio durante muchos años, habría sido arrojada fuera del palacio demoníaco hecha pedazos. Al oír estas últimas palabras de Chuan-Jin, Tao 11, que aún intentaba levantarse para explicarse, se quedó paralizada. Luego, desesperada, se desplomó en el suelo y rompió a llorar. Chuan-Jin no la miró ni una vez más. Salió a grandes zancadas de la habitación y se dirigió hacia el territorio prohibido. En un instante, desapareció dentro de él. La formación de protección que él mismo había colocado no le afectaba. Revisó cada rincón de la formación con cuidado. Aparte de unas gotas de sangre en el suelo, no encontró rastro del pequeño gato. Los sentimientos de Chuan-Jin se volvieron complejos, y su expresión se tornó aún más fría. Ese pequeño gato se parecía demasiado a aquella persona que había muerto hacía 200 años. Él esperaba que el gato se quedara a su lado para pasar esos interminables y aburridos días. Pero el gato había entrado en el territorio prohibido. Ese era su límite. No permitiría que nadie lo traspasara. Chuan-Jin entró en la tienda y, siguiendo las manchas de sangre, encontró finalmente a Nian-Nian, desmayado, en un rincón. Todo su pelaje blanco estaba teñido de rojo por la sangre. Una de sus pequeñas patas estaba atrapada en una trampa para bestias, casi partiéndole la mitad de la garra. Chuan-Jin entrecerró los ojos y se agachó. Iba a quitarle la trampa a Nian-Nian, pero al instante siguiente vio el collar de campanas espirituales extremadamente familiar que llevaba en el cuello. Era un artefacto divino raro en el mundo. El Luxin Ling. El rostro de Chuan-Jin cambió drásticamente. Su mirada se fijó intensamente en el cuello de Nian-Nian. Ese artefacto divino ya había reconocido a Bai Xiaonian como su dueño. Era una pulsera que Bai Xiaonian siempre llevaba puesta y nunca se había quitado en vida. Desde que Bai Xiaonian murió, esa campana espiritual se había vuelto como una pulsera común, y nadie más podía ponérsela. Pero ahora, ¿cómo es que un pequeño gato la llevaba en el cuello? A menos que la campana hubiera reconocido a un nuevo dueño. De lo contrario no podría ponérsela. ¿Acaso? La expresión de Chuan-Jin cambió de repente. En ese momento, el cuerpo de Nian-Nian dio una sacudida. Chuan-Jin volvió en sí y, con un suspiro, soltó rápidamente la trampa para bestias. Después de rescatar a Nian-Nian, Chuan-Jin primero usó su energía espiritual para examinar su estado. Nian-Nian había perdido mucha sangre y su respiración era débil. Si no fuera porque el Luxin Lin protegía su corazón, probablemente ya sería un cuerpo frío. Chuan-Jin reflexionó un momento. Luego, metió la mano en su bolsa de almacenamiento espacial y sacó una hierba espiritual milenaria. La aplicó suavemente sobre la herida del gatito, y la herida se curó en su mayor parte al instante. Chuan-Jin finalmente suspiró aliviado. Luego salió del palacio con el gatito. Su Alteza, este gato ha tomado el loto de nieve milenario.
Su cuerpo ya no corre peligro. Solo necesita reposar un tiempo para recuperarse. Lin Ji, tembloroso, terminó de informar sobre la condición de Nian Nian al señor demonio en el trono. La ropa en su espalda ya estaba empapada de sudor frío. En el trono, Chon Jing sostenía un gatito blanco como la nieve. Aunque su rostro no mostraba expresión, en sus profundos y oscuros ojos se estaba gestando una fría y asesina intención. Nadie podía adivinar cómo el señor demonio castigaría al gatito que había invadido su territorio, ni cómo castigaría al cerdo que hirió al gatito. Por lo que se ve ahora, el señor demonio trata a este gatito común de manera diferente. No parece que lo trate como una mascota común, pero este gato al fin y al cabo invadió el territorio, y solo es una mascota. No puede ser que por un gato vaya a castigar a la belleza Yi. La belleza Yi fue un regalo que el emperador del mundo mortal le hizo personalmente al señor demonio hace poco. Tocar a la belleza Yi sería pisar el honor del emperador. La tribu demoníaca ya tiene muchos enemigos. Enemistarse con la raza humana del mundo mortal no traería ningún beneficio. Mientras todos estaban intranquilos, el señor demonio en el trono finalmente habló: que venga la belleza Yi. Cuando la belleza Yi llegó, se arrodilló junto a la pierna de Chon Jing. Su Alteza, esta servidora ha sido agraviada. Chon Jing frunció el ceño, levantó ligeramente el pie y, sin piedad, apartó a la belleza Yi de una patada. Chon Jing arrugó el ceño, como si con desprecio limpiara la zona donde la belleza Yi lo había tocado. La belleza Yi cayó al suelo y se levantó rápidamente. Desde pequeña había aprendido cómo complacer a los hombres. Al entrar al palacio, había investigado los gustos del señor demonio. Sabía que a su Alteza no le gusta el contacto físico y que tiene manía de limpieza. Esa acción de antes no fue más que una prueba para ver si el señor demonio sentía algo por ella, pero el resultado la decepcionó. Su Alteza, ¿sabía usted que este gato se la pasa robando la comida del cocinero? Y viene a desordenar mi comida. Todos lo han soportado por mucho tiempo. Esta servidora no podía quedarse de brazos cruzados. De lo contrario, todo el palacio demoníaco se habría arruinado. Esta servidora solo quería darle una lección a este gato. La belleza Yi se explicó por un buen rato, hasta que de repente se dio cuenta de que la persona en el trono no había dicho una palabra en mucho tiempo. Todo el palacio estaba en un silencio que helaba el corazón. Abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. La belleza Yi levantó la vista y miró el rostro frío y severo de la persona en el trono. Se encontró con esos profundos ojos de fénix que parecían atravesar el alma. Sintió como si algo dentro de ella se hubiera derrumbado y roto en un instante. Todo su disfraz parecía haber sido visto a través por Chon Jing. Chon Jing giró ligeramente la cabeza. Sus ojos, siempre agudos, barrieron a la belleza Yi. ¿Terminaste? La belleza Yi mordió sus labios y su voz temblaba de nervios. ¿Terminaste? Entonces empaca tus cosas y prepárate para ir a la mazmorra. Yo mismo he preparado todo para ti. Belleza Yi, que lo disfrutes. Chon Jing retiró la mirada y bajó la cabeza para seguir mirando al gatito en sus brazos. Una de las patitas de Nian Nian estaba envuelta en vendas gruesas. Incluso en su sueño, el dolor hacía que su cuerpo se estremeciera, y emitía quejidos inquietos. Chon Jing pellizcó suavemente las orejas del gatito. Una sombra profunda cruzó sus ojos. En ese momento, la belleza Yi seguía sentada en el suelo, paralizada. Miró fijamente a Chon Jing, creyendo haber escuchado mal. La mazmorra del palacio demoníaco ya era famosa en el mundo mortal por ser aterradora. Los castigos allí eran despiadados e inhumanos. Su Alteza, perdóneme. Esta servidora tiene la culpa, esta servidora cambiará. La belleza Yi, casi rodando, se acercó a la pierna de Chon Jing y suplicó desesperadamente. Pero Chon Jing solo bajó la cabeza y se concentró en mirar al gato en sus brazos, sin siquiera dignarse a mirar a la belleza Yi. La belleza Yi miró fijamente al gato en los brazos de Chon Jing. Esta vez tuvo que admitirlo. El señor demonio trataba a esa pequeña mascota de manera diferente. Pensando esto, de repente, como loca, sacó un puñal de su manga y lo apuñaló ferozmente hacia el gatito dormido en los brazos de Chon Jing. La hoja cayó a medio camino. Pero un caramano que llegó de repente desde una grieta en el aire, formado por hielo denso y afilado, lo desvió hacia un lado. Inmediatamente después, la señora Yi fue derribada al suelo por otra corriente de agua helada. Busan vomitó un gran chorro de sangre. Chon Bing retiró la mano, abrazó al gato y bajó de la torre. Sin necesidad de apresurarse, llegó frente a la señora Yi con la tela. Sus ojos de fénix, llenos de frío, la miraron de reojo, y luego ordenó a alguien que trajera una espada larga. La señora Yi yacía en el suelo sin poder levantarse. Chon Bing tomó la afilada espada de manos del sirviente. La desesperación y el terror inundaron su pecho. Con esfuerzo, arrastró su cuerpo hacia atrás, escupiendo sangre. Pero al instante siguiente,
La espada en la mano de Xiaobin cayó sin piedad sobre el brazo con el que solía sostener el pincel. Con un grito desgarrador de la señora Yi, el brazo cortado cayó al suelo, la sangre brotó a borbotones. Pero los sirvientes del palacio demoníaco ni siquiera parpadearon. Ya estaban acostumbrados a esas escenas. La reputación violenta y cruel del señor demoníaco no era falsa, aunque siempre parecía elegante y de pocas emociones. Una vez que lo enfurecían, las consecuencias eran terribles. Una gota de sangre roja salpicó la mano de Xiaobin. Frunció el ceño, con el rostro lleno de repugnancia. El gato blanco como la nieve en su pecho estaba cubierto por la amplia manga de Xiaobin, aún limpio y hermoso, durmiendo plácidamente. Xiaobin tomó el pañuelo que le ofreció la sirvienta, se limpió la mano y dijo con voz indiferente: «Sáquenlo». En ese momento, el lugar estaba hecho un desastre. Él, que tenía manía por la limpieza, no soportaba ver aquello, así que abrazó a Nian Nian y salió del salón principal. Xiaobin miró al gato que dormía inmóvil en sus brazos, sintiéndose irritable, y se dirigió al jardín trasero del palacio demoníaco. Allí, la fragancia de las flores era densa y podía ocultar un poco el olor a sangre. Apenas llegó al jardín, Nian Nian, que estaba en sus brazos, se movió. Xiaobin bajó la cabeza para mirarlo, pero solo cambió de postura. Mostró su suave vientre y continuó durmiendo. Él levantó una ceja, presionó la barriguita del gatito con el pulgar y dijo: «Te vengué. Tú duermes muy a gusto». Pero, por haber entrado en un lugar prohibido, Xiaobin no quería dejar pasar a este gatito tan fácilmente. Quizás este gato tenía alguna conexión con Bai Xiaonian. Hace un momento lo revisó, pero aunque el alma no se había reasignado. Si no se había reasignado, ¿cómo es que se había adherido voluntariamente al cuerpo de un gatito? Mientras Xiaobin reflexionaba, Nian Nian, en sus brazos, se despertó. Al verlo distraído, algo inusual en él, de inmediato volvieron sus malas intenciones. No le advirtió que se había despertado, sino que estiró sigilosamente sus garras. Pero al instante siguiente, Nian Nian se quedó atónito. Miró esa garra envuelta como una bola, y por un momento le costó aceptarlo. Con solo mover un poco su pequeña garra, sentía dolor. Nian Nian se sintió muy triste. Sus orejas y cola cayeron, y en sus redondos ojos negros brillaban lágrimas a punto de caer. «¿Ya despertaste?», sonó desde arriba una voz masculina, grave y melodiosa. Al instante, una mano grande se extendió y pellizcó las orejas caídas de Nian Nian. Nian Nian, irritado, sacudió la cabeza y se deshizo de los dedos del hombre que pellizcaban su oreja. Luego se acurrucó y escondió la cabeza entre sus patas, con un aspecto muy deprimido. Xiaobin, al verlo así, no pudo evitar sonreír. Una chispa de diversión brilló en sus ojos. «Solo se te rompió una garra, ¿por qué estar tan triste?». Nian Nian, al oírlo, su cuerpo de gato tembló. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo, y levantó la cabeza para mirar a Xiaobin. Temblorosamente, extendió esa pata envuelta como una bola y la observó una y otra vez. Nian Nian solo sentía dolor, ninguna otra sensación. ¿Acaso era cierto? Xiaobin fingió una expresión de profundo dolor y suspiró. «¿Tu garra no se pudo salvar? Ya la amputaron». Al oír eso, Nian Nian se quedó como si lo hubiera golpeado un rayo. Las lágrimas de gato brotaron de sus ojos, lleno de dolor y desesperación. Ya era difícil ser gato, y sin la garra para comer, ¿cómo iba a sobrevivir? Al ver a Nian Nian tan triste, el demonio Xiaobin sintió que su fastidio se disipaba por completo. Originalmente pensaba preguntarle sobre el lugar y el artefacto divino. Pero considerando las heridas del gatito, decidió dejarlo para después. A la mañana siguiente, Nian Nian descubrió que tenía un cascabel en el cuello. Era un artefacto divino que solía llevar antes de morir. Desde siempre le encantaban los sonidos tintineantes. Y amaba ese cascabel aún más. No esperaba que tras renacer, el cascabel hubiera vuelto. Ahora, como gato, le fascinaba aún más el sonido del cascabel. Antes del amanecer, Nian Nian ya estaba jugando solo con el cascabel en su cuello, produciendo un tintineo constante. El ruido molestó a Xiaobin, que no pudo dormir tranquilo. Nian Nian, usando su única pata ilesa, jugaba con el cascabel. La bola blanca y peluda rodaba sobre su cuerpo de un lado a otro. Xiaobin aguantó y aguantó, hasta que finalmente no pudo más. Sus ojos de fénix, estrechos y profundos, se abrieron de repente, mirando con frialdad al gatito que seguía haciendo travesuras sobre su cabeza. Nian Nian no sintió en absoluto la fría intención asesina detrás de él. Seguía jugando alegre con el cascabel, hasta que de repente una gran mano lo levantó. «A partir de ahora, no juegues con ese cascabel mientras duermo, o tendrás que dormir afuera». Nian Nian rodó 2 veces sobre la cama y, al oír las palabras de Xiaobin, puso una expresión inocente y lastimera. Parpadeando. «Este Xiaobin es muy mezquino, ni siquiera me deja jugar». Se acurrucó en una esquina, quejumbroso,
pero demasiado asustado para seguir jugando con su cascabel. Xiaobin cerró los ojos un momento. De repente los abrió de nuevo, extendió la mano, agarró a Nian Nian que estaba en la esquina y lo metió debajo de la colcha. «Pórtate bien y duerme», le advirtió en voz baja. «Miau», protestó Nian Nian con voz temblorosa, pero Xiaobin ya había cerrado los ojos. No le hizo caso. Nian Nian se movió un poco, descubrió que no podía liberarse del brazo de Xiaobin y tuvo que ceder. Se quedó quieto y se durmió. Cuando Nian Nian se durmió, en su mar de espíritu apareció el espíritu del artefacto Uxingling. Los artefactos divinos tienen un espíritu que puede entrar en el mar de espíritu del dueño para transmitirle información. El espíritu de Uxingling era un cerdito rosa. Volaba alrededor de Nian Nian. «Dueño, hace mucho que no te veo». Uxingling estaba tan emocionado que su esfera no paraba de girar, como si fuera a desintegrarse. Nian Nian estiró la mano y atrapó la esfera que volaba sin control. La abrazó y la apretó con cariño. Él también estaba emocionado. «Viejo cerdo, yo también te extrañaba. Sin ti, ir al baño no era divertido. Antes, cuando Bai Xiaonian aún tenía poca cultivación y no había alcanzado la etapa de evitar granos, necesitaba ir al baño como un mortal. Bai Xiaonian decía que ir al baño era aburrido, así que solía jugar con Uxingling mientras estaba sentado en el inodoro. Decía que así ir al baño tenía sentido. Pobre artefacto divino, tan raro en el mundo, tenía que acompañar a Bai Xiaonian al baño. Cada vez que Uxingling salía del retrete, sentía que todo su cuerpo apestaba de una manera insoportable. Por suerte, más tarde Bai Xiaonian mejoró su cultivación. Evitó los granos, y su cuerpo entró en un estado semi-inmortal, por lo que ya no necesitaba ir al baño para eliminar las impurezas. Así Uxingling dejó de sufrir esa tortura. Pero ahora, al ver el cuerpo de bestia espiritual de Nian Nian, casi sin energía espiritual y sin haber madurado, Uxingling sintió una gran alarma en su corazón. ¿Acaso esa dolorosa época pasada va a comenzar de nuevo? Mientras Uxingling se lamentaba por sí mismo, Nian Nian preguntó curioso. «Viejo cerdo, ¿cómo me encontraste?» Uxingling recordó. «Fue gracias a tu alma y tu sangre. Dueño, desde que hicimos el juramento de sangre, reconozco tu sangre y tu alma. Además, ayer su alma estaba débil, por eso pude extraerla fácilmente». Bai Xiaonian comprendió de repente. Así que Uxingling fue encerrado por Chongjin en ese palacio. Parece que debemos agradecer a Chongjin, de lo contrario Uxingling habría vagado por el mundo humano y causado problemas innecesarios. «Amo, no hay mucho tiempo. Su energía espiritual es superficial, no puede permanecer mucho tiempo en este mar temporal. Ahora le transferiré energía espiritual para desbloquear sus meridianos y ayudarle en su camino de cultivo». Uxingling dijo con firmeza y luego se dispuso a actuar contra Bai Xiaonian. Nian Nian, al oír esto, rápidamente lo arrojó y adoptó una postura defensiva y alerta. «No lo necesito. Vivir de nuevo, no quiero volver a recorrer ese camino de cultivo con sangre en la punta del cuchillo». Uxingling miró a Bai Xiaonian con sorpresa. Ella siempre había sido una persona competitiva. Era la primera vez que Uxingling escuchaba a Bai Xiaonian decir que estaba dispuesta a ser una persona común. Uxingling dudó un momento y dijo, «Pero, amo, nuestro contrato ya está medio destruido. La otra mitad de la sangre vital fue tomada por la princesa Suxian. Ya no puede controlar a Uxingling, y sin cultivo no podrá protegerse. Aunque haya renacido, su destino aún no puede escapar. Su alma sigue siendo esa alma especial». Las palabras de Uxingling no terminaron. De repente, el mar temporal se sacudió, y Nian Nian fue arrastrado fuera por una fuerza. Abrió los ojos y vio a Chongjin mirándolo fijamente sin pestañear. Lo peor era que sus labios estaban a solo 1 centímetro de distancia, a punto de besarse.